Feliz sábado, queridos hermanos. Hoy continuamos con el segundo mensaje, titulado El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. El mensaje de los tres ángeles es la respuesta de Dios a la gran tribulación que Satanás someterá a toda la gente en un futuro muy cercano. Esta gran tribulación, esta gran crisis está descrita en Apocalipsis capítulo 13. Pero para esa crisis Dios ha dado una respuesta, ha enviado un mensaje de amor y misericordia. La palabra de Dios nos dice en relación a estos tres mensajes lo siguiente: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió el siguiente ángel diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 hasta el 11. La semana pasada establecimos, en relación a los mensajes de los tres ángeles, establecimos lo siguiente: que Dios envía un último mensaje a la tierra por medio de estos tres ángeles. Establecimos que los tres ángeles representan o simbolizan a un pueblo escogido por Dios para predicar estos tres mensajes en un tiempo escogido por Dios. Establecimos que los mensajes son mensajes de origen celestial. ¿Por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles comienza diciendo: vi volar por en medio del cielo. La palabra de Dios es clara al decirnos que estos tres mensajes tienen un origen celestial, vienen del cielo. Establecimos la semana pasada que estos tres mensajes son urgentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en estos mensajes que los ángeles dicen a gran voz, claman a voz fuerte, dándole en sí una gran importancia. Establecimos que estos tres mensajes de estos tres ángeles se predicarán en un tiempo, pero será un tiempo relativamente corto. ¿Por qué? El texto dice que vi volar. Allí sugiere rapidez. Este mensaje tiene que ser predicado con gran velocidad, digámoslo así, o con gran rapidez. Es urgente. Establecimos también que estos tres mensajes de estos tres ángeles tienen un alcance mundial. Es un mensaje que debe de alcanzar, nos dice, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí nosotros encontramos la segunda comisión.
La primera comisión que Jesús dio a sus discípulos, les dijo que predicaran el evangelio, que fueran a ser discípulos, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora el Señor, antes de que su Hijo vuelve a enviar una segunda comisión, a predicar este mensaje de los tres ángeles a todos los moradores de la tierra. Establecimos también que estos mensajes se deben de predicar en orden. ¿En orden por qué? En orden de presentación. El primer ángel viene con un mensaje, el segundo ángel le sigue y el tercero sigue al segundo. ¿Por qué? La razón, y esta es la sabiduría de Dios, es que la manera que se presentan es la manera que van a ser aceptados. Van a ser aceptados en esa misma orden, en ese mismo orden. No podemos alterar la predicación de estos mensajes. No podemos comenzar con el tercero o con el segundo. Necesitamos comenzar con el primero, el segundo y el tercero. Establecimos que ya no habrá más mensajes para la tierra después de estos tres mensajes por estos tres ángeles. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis capítulo 14, justo después, dos versículos después del mensaje de los tres ángeles, concluye con las siguientes palabras: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre estaba sentado, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Mis hermanos, y este que está sentado es nada más y nada menos que Cristo Jesús, coronado en gloria y majestad. Él viene como rey y da la orden que es tiempo de cegar, y la siega se lleva a cabo en la segunda venida de Cristo Jesús. Establecimos también que el tiempo en que se predican estos tres mensajes son antes y durante la gran tribulación. Miren lo que nos dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 7 versículos 13 y 14. Allí establece que habrá una gran tribulación en esta tierra antes de que venga Cristo. Y aquí yo quisiera dirigirme a mis hermanos, y hay un grupo especial que está viendo este mensaje a través del internet. Hay un grupo de hermanos evangélicos que me han preguntado: pastor, ¿será que la gran tribulación la iglesia la va a pasar en el cielo o la vamos a pasar aquí en la tierra? Esta mañana voy a responder a esa pregunta. La gran tribulación la iglesia la va a pasar aquí en la tierra. La gran tribulación la iglesia lo va a pasar aquí. Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nos dice que los que atraviesen la gran tribulación serán vencedores. El siguiente versículo nos dice, y es más claro y es más específico, estableciendo así que la gran tribulación la iglesia la va a pasar aquí en esta tierra y van a ser vencedores. Apocalipsis capítulo 15 versículo 2 y 3 dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios.
Y estos que salieron vencedores, estos que pasaron la gran tribulación, estos que salieron victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, nos dice que cantaban el cántico nuevo de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Mis hermanos, hemos establecido que los que estarán en medio de la gran tribulación, juntamente con aquellos que sin duda alguna van a aceptar la marca también, son la iglesia. La iglesia estará predicando este mensaje antes y durante la gran tribulación. Establecimos también que estos tres mensajes tendrán oposición del mismo Satanás. Satanás no quiere que se prediquen estos tres mensajes. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 16:13 nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y estos espíritus de demonios, nos dice, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es claro y es específico que el mensaje de los tres ángeles tendrá oposición del mismo Satanás, levantando también a tres demonios que van a contraatacar el mensaje de los tres ángeles y llevan doctrinas de demonios a todo el mundo. Finalmente establecimos que el mensaje de los tres ángeles es de vida o de muerte, de salvación o de perdición. Que aquellos que no aceptan la marca, aquellos que salen vencedores de esta bestia, nos dice la palabra de Dios de que ellos serán salvos, que ellos son los que salen victoriosos. Pero también nos dice que aquellos que acepten la marca de la bestia, aquellos que adoren, nos dice el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, hemos establecido esto, pero hoy yo quisiera ser más específico en relación a describir lo siguiente: ¿por qué Dios responde con estos tres ángeles a las acciones de Apocalipsis 13? Quiero ser más específico y describir en detalle lo que estará pasando aquí en la tierra cuando estos tres ángeles traen este mensaje a su pueblo, a un pueblo escogido, para que lo predique a todo el mundo. Quiero ser específico y quisiera que viéramos los detalles a continuación. No hay manera de entender los mensajes de los tres ángeles si no entendemos primero lo que está sucediendo en Apocalipsis 13, lo que está sucediendo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Como Satanás sabe que su tiempo está por terminar, Satanás realizará un intento de dominio mundial sobre toda la humanidad. Él intentará y logrará establecer una adoración a nivel mundial, ¿saben? Porque Él ha venido trabajando desde el mismo cielo este deseo de Él que se le adore. Allá comenzó con Dios en la misma presencia de Él, con el deseo de ser adorado.
Y allá en el cielo él se sublevó y se levantó contra el mismo Cristo, el mismo príncipe del cielo, el único que recibía adoración de los ángeles. Este ángel llamado Lucifer ahora buscaba ser adorado por el mismo Dios y por los mismos ángeles. Allá en el cielo la palabra de Dios nos dice que él quiso subir al mismo trono de Dios y sentarse sobre él y sobre las estrellas y recibir la adoración. Allá él intentó matar a Cristo por primera vez, matarlo para que él recibiera la adoración. Y saben, él fue corrido del cielo, echado, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Pero él aquí en la tierra, cuando vino Cristo, en una de las tentaciones de Jesús que le presentó Satanás, lo invitó a adorarlo. Si te postrares, le dijo Satanás a Jesús, y me adoras, yo te daré todos los reinos de este mundo. ¿Saben? Satanás ha buscado ser adorado desde el cielo y aquí en la tierra. Y él hará el último intento de tener una adoración a nivel mundial y lo va a lograr. ¿Saben la única manera que lo va a lograr? Lo va a hacer y está descrito ahí en Apocalipsis 13. Esta adoración que él logrará, lo logrará a base de amenazas, de severas restricciones económicas, y lo logrará a base de decretos de muerte para quien no lo adore. Miren lo que dice la palabra de Dios y así lo describe. Nos dice que en las últimas escenas, esto es lo que Satanás estará haciendo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Fíjense ustedes la estrategia de Satanás: hacer matar a todo el que no adore, hacer sufrir económicamente a aquel que no adore. Todo esto lo hará Satanás con el deseo de recibir adoración. La palabra de Dios nos dice de que Satanás trabajará tan bien en los últimos días antes de la venida de Cristo, que logrará justamente aquello lo cual él pretende hacer. Satanás utilizará, y está descrito en Apocalipsis capítulo 13, dos poderes que tienen una gran influencia mundial. Y estos dos poderes que él utilizará están simbolizados como dos bestias. Dos bestias están descritas allí en Apocalipsis 13. Estoy describiendo cómo necesitamos entender Apocalipsis 13 para entender el mensaje de los tres ángeles. Saben que una regla profética es que hay muchos símbolos que representan cosas, representan personas, líderes, reinos. Así comunicaban el mensaje los profetas a través de símbolos. Un reino era simbolizado por un animal o una bestia. Daniel capítulo 7 versículo 17 nos dice que las bestias simbolizan no animales literales, sino simbolizan reinos. Daniel 7:17 nos dice: estas bestias enormes son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Apocalipsis 17:11 nos dice: y la bestia que era y no es el 8º rey. Una vez más, las bestias simbolizan reinos, poderes políticos que tienen una gran influencia. Ahora, Satanás en Apocalipsis 13, y
para llegar a ese punto de la gran tribulación, la marca de la bestia, Satanás, por medio de estos dos poderes, hará un llamado mundial a la adoración, una adoración falsa, una adoración forzada, una adoración que será para todos los moradores de la tierra basado en amenazas, muerte si no lo hacen. No podrás comprar o comer, vestir si es que tú no aceptas este sistema que va a ser establecido por Satanás. ¿Sabes? El primer punto del primer ángel nos dice que el primer ángel en Apocalipsis 14, porque Dios ve la pretensión de Satanás. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que Dios, el mensaje que Él envía a la tierra, nos dice Apocalipsis 14, 6 y 7, que ve volar por el medio del ángel, por medio del cielo, a ese primer ángel que tiene el evangelio eterno. Porque un evangelio falso se va a estar predicando, va a ser establecido sobre esta tierra. Y nos dice que teman a Dios y le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel hace un llamado a la adoración también. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo un llamado a la adoración falsa. Pero aquí Dios, a través de este ángel, a través de este pueblo, llama a los moradores de la tierra a una adoración verdadera, a una adoración que le agrada a Dios. Ahora, mis hermanos, ¿quién establecerá esa falsa adoración? Ya sabemos que las bestias son símbolos políticos de reyes o gobernadores de esta tierra. Pero ¿quiénes son estos dos poderes que Satanás utilizará para crear la última y la gran tribulación sobre la tierra muy pronto? Vamos ahora a identificarlos en detalle. Mis hermanos, nosotros podemos ir allí a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y nos dice: y vi, dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nos dice aquí: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder a esta bestia, y le dio su trono, y le dio grande autoridad. ¿Quién es este dragón? Mis hermanos, este símbolo de dragón es muy fácil identificarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice que este dragón es Satanás. Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Allí está identificado, este dragón es Satanás. Ahora vamos a ver cómo este dragón Satanás le da poder a esta primera bestia. Y vamos a ver ahora específicamente quién es esta primera bestia, este reino que será utilizado o es utilizado por Satanás. Mis hermanos, nosotros podemos ver claramente allí en Apocalipsis 13:1, nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es este reino simbolizado como esta bestia? Mis hermanos, para ser más específicos todavía, vamos a un capítulo del mismo Apocalipsis, Apocalipsis 17:9, y fíjense ustedes lo que dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes
sobre los cuales se sienta la mujer. Esta bestia que nosotros vemos en Apocalipsis 13 subir del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 17:9 nos dice que esta está sentada sobre 7 montes. Y sabían ustedes, mis queridos hermanos, que la ciudad conocida como la ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes es nada más y nada menos que Roma. Si nosotros vamos a hacer una búsqueda en Google y ponemos ahí la ciudad de las 7 colinas, específicamente lo ponemos en inglés, the city of the 7 hills, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que este lugar identificado es nada más y nada menos Roma. Y específicamente esta bestia o este reino simbolizaba a la antigua Roma imperial. Roma, que quien fuera aquella gran ciudad, aquel gran imperio que sin duda alguna fue utilizada por Satanás, y todos nos damos cuenta y sabemos quién inspiró a Herodes, quién inspiró al imperio romano de llevar a cabo la crucifixión, la persecución y la crucifixión de Cristo Jesús, sin nada más y nada menos que el mismo Satanás. Mis hermanos, ese era el imperio que gobernaba cuando Cristo nació y cuando Cristo murió. Roma, la antigua Roma imperial, era conocida como la ciudad de las 7 colinas, la Roma de los Césares. Los 10 cuernos con las 10 diademas son símbolos de los reyes que existieron en el imperio romano. Pero mis queridos hermanos, esta Roma, quien fue tan conocida, tan grande, una influencia mundial, no hay duda que Satanás la utilizó para perseguir al Hijo de Dios. Pero ¿saben? Esta Roma, mis queridos hermanos y amigos, esta Roma imperial cayó. Esta Roma imperial tuvo su decaimiento. La Roma imperial, mis queridos hermanos, cayó alrededor del año 457. Después de gobernar, después de ser tan poderosa. Pero esta Roma no desapareció por completo. Los césares desaparecieron, los grandes emperadores, las grandes fuerzas militares del antiguo imperio romano desapareció. Pero ahora ese reino sufre una transformación. Ahora tiene otra identidad y sigue adelante, pero ya no sigue como anteriormente estaba. La palabra de Dios nos dice que de esta bestia que se siente, este reino que está sentado en las 7 colinas, nos dice que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron, nos dice aquí, a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a ella? ¿Y quién puede luchar contra ella? Ahora esta bestia, este imperio, ahora esta nueva identidad, ya no es solamente política, ahora es religiosa y busca la adoración. ¿Saben? La palabra de Dios y la misma historia nos confirma. Anteriormente los emperadores romanos, ellos, especialmente los últimos emperadores romanos, tenían un título muy distintivo. El título que ellos utilizaban era el Pontifex Maximus. El Pontifex Maximus quiere decir el máximo pontífice o el puente máximo. Este título originalmente se le daba
a los líderes religiosos paganos del Imperio Romano, que eran ellos los puentes entre la tierra y los dioses romanos y griegos. Pero entonces los emperadores mismos comenzaron a tener estos títulos llamados los pontífices máximos, y ahora tenían una doble identidad los césares de antaño. Eran no solamente líderes políticos, pero también ahora eran líderes religiosos. Cuando cayó la antigua Roma, ¿saben que nació un nuevo sistema? Un nuevo sistema que ahora dio a luz y siguió la misma línea, siguió el mismo camino, y ahora la conocemos como la Roma papal. En el año 538 surge el primer papa, el primer pontífice romano. Los pontífices romanos, estos líderes religiosos y políticos, todos tienen el título de pontífices máximos, los máximos pontífices. Roma papal ha surgido después como los que continúan la línea de la antigua Roma imperial. Son líderes políticos y líderes religiosos. Ustedes pueden ver allá en el Vaticano o en cualquiera de sus monedas el título de pontífice máximo o máximo pontifex maximus. Mis hermanos, la misma historia nos dice que el primer papa que surgió en el año 538 gobernaron ellos con gran poder y tomaron el lugar de los antiguos césares. Pero algo sucedió. ¿Saben, mis queridos hermanos? La misma palabra de Dios nos dice y nos muestra que una de sus cabezas recibió una herida de muerte. En 1798, el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, fue a arrestar al Papa Pío VI, quitándole la autoridad política y religiosa. El Papa Pío VI fue desterrado y murió en Valencia, Francia, el 29 de agosto de 1799. La herida a una de las cabezas de la ciudad, de las 7 colinas, donde moraban los antiguos césares imperiales y donde ahora mora el nuevo sistema político y religioso, sufrió una gran herida. Por 1260 años el sistema papal gobernó con gran poder. Ponían y quitaban reyes a través de Europa. Tenían un poder increíble. Pero esa herida de muerte vino a ellos. Y entonces el mundo pensó que este sistema había caído. Pero no fue así. La misma palabra de Dios profetiza de que la herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13 y 4. Y que cuando se sana esta herida, se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Y ahora la adoran. Adoran a la bestia, adoran al dragón. Y dicen: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? ¿Saben? La misma historia confirma. En 1929, bajo el líder de Italia, el famoso Benito Mussolini y el cardenal Gaspari, firmaron un acuerdo, el acuerdo que se le conoce como el Tratado de Letrán, que le regresó
todos sus poderes políticos y religiosa al pontífice romano religioso, al sistema papal. Y entonces la herida de muerte comenzó a sanar y la tierra se maravilló tras ella, porque así estaba profetizado. Oh, mis queridos hermanos, como pueden ver ustedes en estas fotos, los que están aquí en la iglesia, la herida sin duda ha sanado y la tierra se ha maravillado en pos de este sistema político y religioso. Las multitudes, ustedes pueden aquí contemplar esta foto allá en Brasil. Hay miles y miles de hombres y mujeres y niños que están en espera a través de pantallas en la playa, esperando recibir el mensaje del Pontifex Maximus, de aquel líder religioso y político que mora allí en la ciudad de las 7 colinas. Estaba profetizado. Este es el sistema que sigue en pie. Oh, mis queridos, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios continúa diciendo de que también a esta bestia, a este poder político y religioso, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mis queridos, las doctrinas que este sistema político y religioso, que ha existido ya por más de 1000 años, mis hermanos, ha sido nada más y nada menos lo que dice la palabra de Dios. Ha abierto su boca en blasfemias contra Dios a través de sus doctrinas. Ha blasfemado el nombre de Dios. A través de sus doctrinas ha blasfemado el nombre y el lugar donde mora Dios, es su tabernáculo, con la pretensión, mis hermanos, del mismo título de este sistema político y religioso que mora allá en las colinas, en las 7 colinas. Mis hermanos, nada más y nada menos que el título de vicario de Cristo. ¿Saben lo que significa eso? En lugar de Cristo. Mis hermanos, es nada más y nada menos que una blasfemia. Es nada más y nada menos, mis hermanos, que el que un hombre se atribuya el poder dar el perdón de Dios y ser como el puente entre Dios y la tierra, y en la tierra y Dios. Mis hermanos, eso es nada más y nada menos lo que dice la palabra de Dios. Es una blasfemia. ¿Saben? Los mismos reformadores protestantes pensaban que la bestia de Apocalipsis era el mismo sistema papal. Sí, que el mismo reino político y religioso descrito en Apocalipsis 13 era nada más y nada menos que el sistema papal. Fíjense lo que dijo Martín Lutero, el que clavó, ese monje católico que esclavó allí en la misma puerta de la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania. Este hombre dijo: me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Felipe Melanchthon, el ayudante y colaborador de Martín Lutero, él mismo dijo: el pontificado romano con toda su orden y reino es el mismo anticristo. Juan Calvino, fundador de la iglesia calvinista, dijo: la cabeza de este reino en la iglesia occidental es el Papa.
Y saben, también Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista, dijo: el Papa, en el sentido más categórico, es el hombre de pecado, porque él representa toda forma de pecado sin medida. Y finalmente Juan Knox, fundador de la iglesia presbiteriana, dijo: el Papa es el mismo anticristo. Mis hermanos, su poderío político y religioso se vuelve mundial otra vez después de que la herida es sanada. ¿Saben por qué es importante identificar esta primera bestia, este primer reino? Porque, mis queridos hermanos, esto nos va a ayudar a comprender el mensaje del primer ángel y la razón por qué llama este mensaje, este ángel, a la verdadera adoración. Identificar esta primera bestia, este primer sistema que está identificado en este símbolo, es importante porque nos ayudará a saber quién es este poder y a entender no solo el pasado, el origen de este poder, sino el presente y el futuro de este poder religioso y político. Las pretensiones de este poder no han cambiado y no van a cambiar. Identificar a este sistema nos ayuda a comprender por qué el ángel sale con el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque el evangelio ha sido adulterado por este mismo sistema. El primer ángel lleva el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque hay un evangelio que ha sido adulterado y dado a todo el mundo. Oh, mis queridos hermanos, es importante este mensaje, es importante identificar a este reino. ¿Por qué? Porque identificarlo, mis hermanos, nos ayuda a estar preparados y ver el tiempo en que nosotros estamos viviendo y cómo este sistema se está moviendo con la misma pretensión. Apocalipsis 17, mis hermanos, nos dice que este mismo sistema, fíjense ustedes si lo pueden buscar en su palabra, Apocalipsis 17 nos habla de este mismo poder, esta misma bestia, este mismo poder político y religioso mundial identificado. Dice Apocalipsis 17:3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia de Apocalipsis 13. Ahora una mujer está sentada, y esta mujer dice que lleva una copa, y dice que está vestida de escarlata, de púrpura. Nos dice el versículo 4 de Apocalipsis 17 que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Qué curioso, mis hermanos, que este sistema que está y radica en la ciudad de las 7 colinas, uno de del centro de la adoración es levantar un cáliz de oro. Mis hermanos, la palabra de Dios no se equivoca al identificar quién es este sistema. Y continúa diciendo Apocalipsis 17:6: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Y Apocalipsis 17, ahora versículo 9, nos identifica quién es esa bestia de Apocalipsis 13. Al principio era el antiguo imperio romano, pero ahora este sistema político y ahora religioso nos dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes,
sobre los cuales se sienta la mujer. El papado romano tomó el lugar del antiguo imperio romano de los Césares, aquel sistema cuya herida fue dada, una herida de muerte, y cuya herida sanó. Mis hermanos, este es el mismo sistema que se sienta sobre esas 7 colinas. Oh, mis queridos hermanos, hemos visto a el dragón, hemos visto la primera bestia en su primera fase y en la segunda, pero ahora vamos a ver una segunda bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. La palabra de Dios nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Mis hermanos, noten el lugar donde surge esta bestia. La primera bestia surge del mar. El mar es símbolo de multitudes y gentes. Es un sistema que se dio donde estaba habitado, donde habían movimientos políticos, guerras y todo lo demás. Pero esta segunda bestia surge en un lugar desolado, en un lugar, nos dice, sube de la tierra. Y fíjense ustedes, queridos hermanos, vamos ahora a identificar específicamente, como identificamos la primera bestia, el primer reino, en sus 2 fases. Ahora vamos a identificar quién es esta bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que ahora habla como dragón. Mis hermanos, curioso que la segunda bestia surge alrededor o justo después de que la herida de muerte se le da a la primera bestia, que surge alrededor del mismo tiempo que esa herida va sanando. Mis hermanos, ¿qué poder mundial surgió después o antes de la herida de muerte que se le dio al sistema político y religioso, aquel que está en la ciudad de las 7 colinas? ¿Quién después de 1798 o antes de 1798, cuando arrestan al Papa Pío VI, qué país surgió que ha tenido una gran influencia mundial? Mis hermanos, nosotros creemos que la única potencia, y sabemos por lo que dice la historia, que antes de 1798, alrededor de 1776, el único país que surgió con gran poder fue Estados Unidos de Norteamérica. En 1776, unos años antes de la herida de muerte, surge calladamente el próximo imperio mundial. Surge tan inocentemente, mis hermanos. En 1776, este pequeño grupo que llegó de allá de Europa, venían siendo perseguidos los padres peregrinos por el mismo sistema político y religioso. Estaban huyendo a la persecución que se les daba a ellos por sus creencias. Llegaron a las costas de este país, y allí, cuando ellos llegaron, estableciendo su primera colonia llamada Jamestown, mis hermanos, en 1776, este pequeño grupo creció de tal manera que firmaron su propia independencia, firmaron su propia constitución. En 1789 reafirmaron una segunda constitución,
y llegó este país a ser el próximo imperio mundial sobre el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos de Norteamérica, estamos y debemos de estar familiarizados con el origen de la historia de este imperio. Mis hermanos, qué curioso es saber que nace este imperio, como lo había profetizado la palabra de Dios, alrededor del mismo tiempo que la herida de muerte se le da a este sistema político y religioso. Oh, mis hermanos, este país se ha destacado como una nación defensora de los derechos humanos. Esta nación se ha destacado como defensora de los derechos de libertad religiosas. Ha sido como un cordero. Pero ahora, este sistema, este imperio, mis hermanos, que un día tuvo un inicio tan sencillo, tan callado, tan inocente, donde todas las personas, los cansados, los perseguidos, llegaron a las costas de este país. Mis hermanos, este poder mundial sufre también una transformación, cambia de identidad. A continuación mencionaré las siguientes escenas que se desarrollarán en un futuro próximo aquí en Estados Unidos de Norteamérica. La segunda bestia, como la hemos identificado, es Estados Unidos de Norteamérica. Pero las escenas serán terribles. Estas no han sucedido todavía, pero van a suceder sin duda alguna. Es donde se predicará con más poder el mensaje de los tres ángeles. Aquí, con estos tres poderes, es donde iniciará y se dará y cubrirá todo el mundo, siendo utilizados por Satanás. Se llevarán a cabo estas grandes escenas terribles, y es aquí donde la iglesia y en todo el mundo, porque saben, este llamado de oración de Satanás, la gran tribulación va a ser a nivel mundial. La iglesia en todo el mundo enfrentará la gran tribulación. Describiré las escenas a continuación. Apocalipsis 13:12 nos dice que esta bestia ejerce, la segunda bestia, Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace que grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esta bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y continúa diciendo: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Noten, esta bestia, cuando surge, habla como un cordero. Y sin duda alguna, nosotros hemos visto cómo este país ha sido como un cordero. Ha sido algo amable, manso, algo amigable, pero sufre una transformación. Habla como dragón, habla ahora como Satanás. Noten los verbos: obliga, forza, hace que. Ya no habla como cordero, sino ahora habla como dragón. En Estados Unidos de Norteamérica, sí.
¿Será que este país que se ha destacado por defender la libertad civil y religiosa, será que aquí es donde se van a llevar a cabo estas grandes y terribles escenas y aquí saldrá para todo el mundo? Así es. Se transformará de cordero a dragón. Obligará a los moradores de la tierra a adorar el sistema mundial político y religioso, a que acepten sus doctrinas. Habrá amenazas de muerte y amenazas severas económicas. ¿Saben? Dicen que esta bestia le hace una imagen a la primera bestia. ¿Qué quiere decir esto de hacerle una imagen? ¿Saben? A mi hija menor le dicen: tú eres la imagen misma de tu padre. Te pareces a él, en otras palabras. ¿Saben? Están diciendo con eso que tú te ríes como tu papá. Tú tienes las características de tu papá. Mis hermanos, hacer una imagen es justamente eso. Aquel poder que está sobre las 7 colinas, se le hará una imagen aquí en este país. ¿Quién hará una imagen? ¿Quién se parecerá como a este poder que está sobre las 7 colinas? ¿Quién? Mis hermanos, harán lo mismo que hizo el papado por 1260 años en Europa. Se unirá la iglesia con el Estado, como lo hizo la iglesia primitiva, la primera iglesia. Mis hermanos, la iglesia primitiva por los primeros 300 años fue perseguida, pero ahora sus perseguidores se hicieron amigos de la iglesia. Y cuando aquel gran emperador Constantino se bautizó, aceptó el cristianismo, se hizo amigos de ellos. El poder religioso se unió con el poder político. Y mis hermanos, y de allí nació el sistema papal. Eso es hacerle una imagen a la bestia. Aquí en Estados Unidos también las iglesias cristianas protestantes harán lo mismo. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas. Dice una autora en el libro Conflicto de los Siglos: fue la apostasía que indujo a la iglesia primera a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Citado del Conflicto de los Siglos, página 439. Estas escenas se van a desarrollar sin duda alguna. Satanás utilizó al imperio romano, utilizó al sistema papal que le dio continuidad a ese imperio que cayó. Utilizará a este país, a las iglesias protestantes, que se unirán y tomarán control del poder civil de este país, y así formarán una imagen a la bestia. Así forzarán a hombres y mujeres, a niños, a morir si es que no adoran a esta bestia. No podrán comprar ni vender,
Esto se llevará a cabo aquí y se llevará a cabo alrededor del mundo. Hay muchos que van a rechazar, no aceptarán la marca de la bestia. Los que rechacen serán marcados también, pero van a ser marcados por Dios. Nosotros el próximo tema vamos a ver la marca de la bestia, pero también vamos a ver la marca de Dios. Dios va a señalar, a marcar a su pueblo también. La iglesia rechazará esta marca de la bestia, pero cuando rechace, Dios se va a encargar de ella. Dios estará con su iglesia a través de la gran tribulación. Y mis queridos hermanos, la iglesia entrará en esta gran tribulación, pero también saldrá victoriosa. Como lo leí al principio, Apocalipsis 15, 2 y 3 nos dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de cristal. Mis queridos, la iglesia que pasará la gran tribulación recibirá el mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje de misericordia y advertencia para el mundo, para que sea predicado antes y durante la gran tribulación. El mensaje de los tres ángeles. Para comprender el mensaje de los tres ángeles, tenemos que comprender quiénes son estos tres grandes pretendientes, los cuales Satanás los utiliza para buscar la adoración a nivel mundial, y lo hemos identificado en detalle esta mañana. El mensaje, mis hermanos, del primer ángel concluye y dice de la siguiente manera: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, lo que está a punto de suceder en la tierra, Dios ha enviado ya este mensaje. Comencemos a predicarlo, porque este mensaje trae tres cosas importantes. Número uno, traerá la restauración del evangelio eterno que ha sido pervertido. Número dos, traerá el anuncio del juicio de Dios, que éste ya ha iniciado. Y número tres, hace un llamado a la verdadera adoración. Oh, mis queridos, el mundo prestará atención a este mensaje. Prestará atención, porque este mensaje, ¿saben? Este mensaje no es mío. Este mensaje viene de Dios para la iglesia hoy en día. Concluyo haciendo un llamado esta mañana. Un llamado a la reconsagración. Estamos ya entrando a este tiempo donde estamos a punto de vivir estas escenas. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo estás tú con Jesús? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Te sientes frío? ¿Te sientes como que no tiene sabor el cristianismo, la relación con Jesús? Te invito a que regreses, a que vuelvas a tu primer amor, a que te vuelvas a enamorar de ese Jesús vencedor, victorioso, que viene pronto. Y tú, mi querido hermano, que has escuchado este mensaje a través del internet, tú que quizás estás en otra denominación, ¿están enseñando esto en tu iglesia? ¿Te has dado cuenta esta mañana de la verdad? ¿Te has dado cuenta y ahora comprendes en su totalidad este último mensaje? Oh, yo te quiero invitar a que te unas al movimiento que predica y espera la segunda venida de Jesús. Un movimiento
que está creciendo con fuerza y está predicando estos tres mensajes de estos tres ángeles, el Señor quiere que tú seas también parte. ¿Por qué no oramos esta mañana? Oramos por nosotros mismos, por nuestra consagración a Dios, y oremos para que otros conozcan de este hermoso mensaje y también puedan unirse a la predicación del mensaje de los tres ángeles. Oremos. Eterno Dios, gracias, Padre, por revelarnos, Señor, a través de tu palabra estas grandes verdades y el mensaje que necesitamos para estos días. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que podamos tomar estos mensajes con seriedad, que estos mensajes, Señor, nos vuelvan a traer un gran sentido de responsabilidad, Señor, al tener que compartir este mensaje con personas, hombres y mujeres, que sin duda alguna al escucharlo van a regresar, Señor, a ti, a una verdadera adoración. Padre, bendice a tu pueblo y bendice, Señor, a todos los que han escuchado aquí esta mañana y a través del internet y por otros medios. Da tu bendición, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.